Bueno, vamos a continuar con las clases de Santiago en esta mañana. Me pasó un pequeño accidente. Se me olvidó traer la laptop, pero el hermano hizo bueno, no sé cómo le hizo, pero trajo un texto, un estudio, cómo lo deberemos de irnos guiando. Pero en esta mañana me di un salto, porque el capítulo 3 termina con una pregunta o una afirmación hablando de la paz. Pero el capítulo 4 comienza haciendo preguntas sobre la guerra. ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra. Por lo tanto, el capítulo 3 está unido al capítulo 4. Por eso me he dado un brinco o un salto. Y he terminado en el capítulo 4, versículos 11 y 12, de un tema que trató el hermano Julio el día martes, que no nos juzguemos los unos a los otros. Así que nada más este va a ser como para que tenga un panorama de cómo puede usted dividir la carta de Santiago en el capítulo 3. Hablando de la lengua, que de hecho esa palabra aparece hasta en el capítulo 5, no aparece al principio, aparece en el capítulo 5, en el versículo 5. Pero al hablar de la lengua encontramos que la lengua tiene un gran poder. Es interesante que por qué no Santiago habló del cerebro, habló del corazón, sino que se fue a la lengua. Un miembro de que, ¿usted sabe cuántos centímetros mide la lengua? ¿Cuántos centímetros mide, hermana Cassandra? ¿No sabe, hermana Marta? ¿No tiene ni idea? Aproximadamente mide 10 centímetros. Lo exterior y lo interior. Valga la redundancia, el hombre tiene 1 centímetro más de lengua que la mujer. No sé por qué, pero por algo será, no sé, pero no sé quién la usa mejor de los dos. Así que, pero la lengua tiene un gran poder. Tiene poder para dirigir, y lo va a encontrar en Santiago capítulo 3, versículo 1 al 4, pero también tiene poder para destruir. También tiene poder para disfrutar. Y lo interesante es que ese poder que tiene depende de la sabiduría que usted obtenga o que usted tenga. Así va a ser el uso que usted y yo le vamos a dar a la lengua. Por eso el capítulo 3 termina con un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Si nosotros tenemos sabiduría terrenal, obviamente, vamos a utilizar nuestra lengua para destruir. Pero si tenemos sabiduría de lo alto, vamos a tener una lengua para poder dirigir y poder disfrutar. Ahora, como le dije, el capítulo 4 tiene como un anexo con el capítulo 3. Y el capítulo, ay, el hermano ya se me fue, va volando el hermano Ciel. Me le tocó algo ahí. Muestra las peleas que hay en los primeros versículos del capítulo 4.
hay una amonestación contra las peleas, pero luego nos llama al arrepentimiento. Y por último, el tema que tocó el hermano Julio, él no tocó este versículo, pero es un tema relacionado el día martes, que no nos juzguemos los unos a los otros. Ahora, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 3? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Primera pregunta. ¿A quién se dirige directamente Santiago? ¿Cuál es el primer grupo de personas que Santiago toca en este versículo? ¿Y por qué? ¿Qué piensa usted? Acuérdese que el tema central es el poder de la lengua, capítulo 3. Pero viene Santiago en el primer versículo, toca un grupo de personas. El brother dice hermanos. ¿Usted quién dice? Nosotros. ¿Quién me tiene otra respuesta? Gracias. Aquí le viene otra pregunta referente a la respuesta del hermano. ¿Santiago se refiere a los maestros que ya están o a los que desearían ser maestros? Los que desean ser maestros. Esa es la respuesta correcta. Ahora, otra pregunta y luego entro al contexto del versículo. Santiago se refiere a los maestros, a los que quieren ser maestros. La pregunta es esta. ¿Será que ese capítulo de la lengua, o de Santiago capítulo 3, únicamente incluye individualmente a los maestros? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué dice el versículo? El versículo 1 tiene todas las respuestas. No hay que irnos lejos. Se la doy por causa del tiempo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Luego viene una palabra en plural. Sabiendo que recibiremos, o sea, todos, mayor condenación. Y el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago primero se va al punto de liderazgo. Y de hecho, de eso se va a tratar la pregunta que voy a hacer un poquito más tarde. Este es un libro que me lo recomendó un sacerdote. Ahí está el sacerdote. Es un tema relacionado al liderazgo, especial de Nehemías. Me encanta lo que hace este libro, lo que dice este libro. Muchos pensamos que el único líder de la iglesia es el maestro. No nos equivoquemos. Todos somos líderes de la iglesia. El detalle es que unos estamos al frente hablando y otros nada más están escuchando. Pero los que están escuchando tienen que tener mucho cuidado en lo que están escuchando y saber defender la verdad. Y de hecho de eso trata cuando Santiago dice, más adelante voy a hacer una pregunta. Él primero toca a los maestros. Y al principio cuando leí esa palabra yo me asusté, yo dije, no, Santiago, me estás tirando a mí, no soy maestro, pero nos estás tirando primero a nosotros. ¡Qué bárbaro! La responsabilidad que tenemos, brother, puede pasar la otra. Gracias. La responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra lengua es grande. Nosotros podemos utilizar nuestra lengua para, el hermano dijo algo hermoso en esta mañana, adorar. Usted la puede ocupar para adorar. Ocupamos nuestra lengua para orar, para dirigir las palabras. Ocupamos nuestra lengua para dirigirlos a todos ustedes, obedeciendo a la palabra del Señor. Ahora, viene Santiago y va a ocupar 6 figuras en el capítulo 3. Como le dije, lastimosamente no se me guardó el contenido, pero tenía todas las imágenes. Había un caballito ahí desbocado con su freno, había un barco con su timón, lastimosamente no se guardó, Dios sabe por qué. Pero en el capítulo 3 y 4, el versículo 3 y 4 del capítulo 3, y se lo leo así. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.
Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dos cosas pequeñas utiliza como imagen o como referencia a Santiago. Ocupa el freno del caballo y ocupa el timón de un barco. Sería muy difícil gobernar a un caballo o dirigir a un caballo si usted no le coloca el freno en su hocico. Y va a ser muy difícil también para una persona dirigir un barco si no tiene un timón. Hay algo en sus similitudes que estas cosas que dirigen son muy pequeñas. Ahora, su lengua, la parte de afuera, lo únicamente que vemos, aproximadamente, dice la ciencia, son 4 centímetros. Y es lo que nosotros vemos de nuestra lengua. Pero esos 4 centímetros, si no sabemos decir las palabras correctas, vamos a dirigir a las personas que nos escuchan al barranco, al agujero, al vacío. Porque yo puedo estar hablando aquí mucho. La pregunta que usted se debe de hacer allá sentado es, ¿el hermano me está diciendo la verdad? ¿El hermano me está hablando con la Biblia? ¿O me está hablando fuera de contexto de la Biblia? Es interesante, yo tuve la oportunidad de andar sobre caballo, no sé quién ha tenido la oportunidad. ¿Le puso el freno en el hocico al animal? No, yo no me lo preparaba y me subí. Para que usted pueda frenar el caballo, para que usted lo pueda dirigir de la manera correcta, muchos cometen el error de poner el freno debajo de la lengua. Si usted lo coloca debajo de la lengua, el animal no lo va a poder controlar. El freno va sobre la lengua. Porque cuando usted le hace acá, el freno presiona acá y presiona la lengua. Y por eso usted es capaz de detenerlo. Mientras no lo va a detener, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Mi papá siempre decía, para un caballo desbocado no hay arreglo asegurado. Porque si el caballo comienza a correr a lo que quiere, no lo vamos a parar. Porque el caballo tiene una fuerza extraordinaria. Ahora, un barco, ¿contra qué lucha un barco, hermano? Contra la corriente, contra las olas, contra el viento, contra las tempestades, y es dirigido por un pequeño timón. ¿A qué conclusión quiero llegar? Si usted y yo no somos dirigidos por Dios, las palabras que van a salir de nuestra boca van a ser no para dirigir de la manera correcta. Dios es quien pone sello o ese freno en nuestra boca. Recuerde lo que le dije el domingo pasado, que de lo que sale acá es lo que abunda en el corazón. Cuando no nos alimentamos de nuestro Señor, de su palabra, lo que sale de nuestra boca, tristemente puede hacer que una persona o los hermanos comiencen a dirigirse de una manera incorrecta. Recuerde, Santiago comenzó con maestros, pero él después dice, todos ofendemos. No hay absolutamente ninguno de nosotros que nunca haya ofendido con las palabras que hemos pronunciado a través de nuestra boca. Pero hay un freno que usted y yo podemos tener, y es si somos guiados por nuestro Dios. Ahora, en nuestra vida, y esto va con los que más predicamos, vamos a tener tempestades, igual que el barco. Van a venir vientos que nos van a querer hacer, o como dice Santiago en el capítulo 1, que no seamos como la onda del mar, que viene y que va, que viene y que va. Aquellos que predicamos, sí tenemos un mayor grado de responsabilidad, porque lo que transmitimos, lo transmitimos de la Biblia para los demás, para que se rijan y se dirijan conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos de tener el cuidado que sea Dios quien tome el timón de nuestra vida y que sea Él quien frene nuestra boca a la hora de hablar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O hacer un comentario, agregar a lo que estoy diciendo? Bienvenido es.
del dominio de el dominar nuestros miembros Ujú. no es fácil. Y obvio que ahí se está hablando de alguien que no tiene un dominio sobre un miembro, como es la lengua. Ujú. Entonces, y el no tener dominio es muy peligroso porque prácticamente es destruirnos. Porque si no tenemos dominio, es como subirse a un carro sin volante. ¿Quién se sube a un carro que no tiene volante? Yo Nadie. tenía un conocido que cuando se bajaba le quitaba el volante. ¿Quién se lo va a robar? Sin volante. Pues Nadie. imagínense, soy un loco, o se va a ir a matarse. Entonces la idea de Santiago es parecida, ¿va? Sí. Ahora el problema es por qué no podemos dominar nuestros miembros y todo va a una clave, el corazón. Todo viene de ahí, del corazón. Exacto. ¿Alguien más quiere aportar algo a la clase? Si no, pasamos al versículo 5 y 6. Dice, le dije que la lengua tenía poder para dirigir, pero también tiene poder para destruir. Y eso lo deja claro Santiago en el versículo 5 y 6. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Versículos 7 y 8. El 8 sobre todo. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Aquí hay dos figuras que Santiago nos muestra. Primero es el fuego. De hecho, el día de ayer, en la noche, el hermano Noé estuvo haciendo un trabajo ahí en la casa y le puso fuego. Dijo, vamos a quemar todo esto que quedó aquí. Era madera. Y de la nada comenzaron a salir chispitas. ¿Qué pasaría? Y yo le dije, ¿qué pasaría si esa chispita vuela para donde el vecino y hay muchas hojas secas ahí? La lengua tiene ese poder, siendo un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo, una pequeña palabra mal dicha puede hacer que la hermana o el hermano piense algo o crea algo que realmente no existió. ¿Y qué pasa con el fuego? Puede comenzar pequeño, pero comienza a propagarse, a propagarse, a propagarse, y de repente ya no es un pequeño fuego, es un incendio difícil de apagar. Lastimosamente dentro de nuestras iglesias, y lo voy a decir con esta expresión, a muchos hermanos y hermanas les gusta en El Salvador le decimos el chicle, bueno, le gusta el chisme. Y comienzan a decir algo que no tuvo nada que ver. No sé si a usted le ha pasado, yo he vivido ejemplos de que un hermano va y le dice, es que el hermano dijo esto y esto, cuando no es cierto. El otro hermano escuchó y claro, comenzó con una pequeña fisura de fuego. Empezó echando humo. Pero luego el hermano empieza a ver al hermano que supuestamente dijo cosas, y comienza a crecer cosas dentro de su mente. Y este hermano que comienza a crear cosas en su mente, no se quiere ir solo. Comienza a arrastrar a los demás. Y aquella pequeña chispa de fuego se convirtió en un incendio llevándose a muchos. ¿Con él o con ella? ¿Qué le quiero decir con esto? Cuidado con lo que usted dice. Cuidado con lo que nosotros decimos. Porque lo que nosotros digamos puede ocasionar una destrucción dentro de nosotros. Recuerde, usted y yo, como miembros de una iglesia, somos un solo cuerpo. El detalle es que a Satanás no le gusta la unidad. ¿Qué utilizó Satanás para convencer a Eva? Y que Eva y Adán de igual manera pecaran y tuvieran esa separación con Dios. El hablar. De igual manera a Satanás le gusta que nosotros estemos divididos. Porque el que es dividido es fácil para derrotar. Porque en la unidad está la fuerza. Cuidado con lo que hablamos. Ahora, habla de que la lengua es veneno mortal.
está llena de veneno mortal. Hay veneno que es sembrado en nuestra sangre y va poco a poco, como la picada de la serpiente. Me llama la atención cuando usted mira la imagen, la lengua de la serpiente no es como la suya y la mía. Usted tiene una punta, todos tenemos una punta, pero la serpiente tiene dos. Tiene dos puntitas. Y cuando habla de llena de veneno mortal, nos recuerda esto, que usted muchas veces, ahorita puede decir, estoy adorando a mi Señor, pero luego está diciendo maldiciones aún contra su Señor. Ahorita usted está diciendo, amo al hermano Julio, pero más adelante puedo decir, qué peste es el hermano Julio. Y ese es veneno mortal, porque estamos en dos lados y debemos de estar en uno solo. ¿Qué ejemplo la lengua de la serpiente, no? Porque fue exactamente Satanás quien busca la división entre los cristianos, entre los miembros de la iglesia. Pero muchas veces nosotros, como cristianos, también tenemos la lengua de Satanás. Hablamos una cosa de frente, pero a las espaldas de los hermanos estamos llenos de veneno mortal, inyectando veneno poco a poco. Y eso no es correcto. La lengua o el poder que la lengua tiene realmente es grande. No solo para dirigir, también nos puede destruir. ¿Algún comentario? El domingo no los dejé hablar y hoy que los estoy dejando hablar, no quieren hablar. Lo que pasa es que el chisme lo hacen tan normal. Como siempre les digo, hay pecados que se señalan y hay pecados que no se señalan. Y la televisión está llena de shows chismosos. Sí. Y hay gente que le encanta los shows. El show les encanta el chisme. Uh-huh. Entonces es como un vicio que se crea y se busca el saber cosas que no debería saber uno. Y el chisme. Entonces uno puede uno puede pensar que es natural o es normal el chisme. Sí. Tal vez usted dice, pues yo no tomo alcohol o tal vez yo no adultero. Es un chismoso de primera. Es cierto. Puedes decir algo porque volado ahí. No le puedes confiar algo porque volado ahí lo suelta. Le encanta el chisme, ¿no? Tiene un problema con la lengua. Tiene toda la razón. ¿Alguien más? Si no, pasamos a las otras dos figuras de Santiago. Santiago ocupó el poder para disfrutar y él habló de una fuente, o él habla de una fuente y habla de un árbol. Versículo 10, 11 y 12 dice, de una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Ha escuchado usted que hay hermanos de doble ánimo? Hay muchos hermanos tristemente dentro de la iglesia que son de un doble ánimo, que por un momento son dulces, pero lastimosamente por el otro lado son amargos. Cuando nosotros pensamos en el agua, ¿qué es el agua? ¿A qué nos ayuda el agua? ¿Qué produce el agua en cada uno de nosotros? Gracias, excelente. El agua produce vida. ¿Y cuál es el agua de vida que usted y yo podemos pronunciar a través de nuestra lengua a los demás? Dígalo sin pena. Qué hermoso fuera que si nosotros como cristianos quisiéramos que los demás conocieran a Cristo, y no hay mejor fuente de vida o de agua que usted puede llevar a través de su lengua, el evangelio para los demás. Pero muchas veces, en lugar de transmitir esa fuente de vida, esa fuente del evangelio a los demás, transmitimos a través de nuestra lengua una fuente de amargura, una fuente de rencor, una fuente de envidia
¿Y qué producimos en aquellas personas que necesitan de una salvación para su alma si mostramos estos síntomas negativos? Nada más que esa persona se aleje más y más y más del Señor. El agua es vida y nosotros como cristianos a través de nuestra lengua podemos transmitir esa vida a los demás. Y no solamente es vida. Se recuerda que en el templo los sacerdotes o en el tabernáculo los sacerdotes tenían que limpiarse, lavarse para estar purificados, para poder entrar y poder ejercer el ejercicio de sacerdote. También el agua purifica. Usted sabe que todo ser humano necesita ser limpiado y purificado de su maldad y de su pecado. ¿Cómo lo hacemos? A través del Evangelio. Pero ¿cómo podemos llegar a transmitir esa agua a los demás? Hay otro ejemplo, otra similitud que hace a Santiago y dice el árbol. Aquí viene una pregunta. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? ¿El fruto? No. El fruto es importante. La raíz. Mientras nosotros no estemos bien fundados en las cosas de Dios, este pequeño miembro se va a encargar de destruir y no de dirigir. Este pequeño miembro se va a encargar de hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Y aún estando bien fundados en las cosas del Señor, déjeme decirle algo. Este pequeño miembro quiere hacer lo que él quiere. Por eso no hay nada mejor que fundemos nuestras raíces bien profundas. De hecho, hay un árbol que creo que si no está varios metros abajo, no comienza a crecer. Y esto deberíamos de hacer nosotros. Porque muchas veces, y es el consejo que está dando aquí Santiago, ustedes quieren ser maestros, pero ni tan siquiera tienen raíces. Recordemos esto, y el hermano lo menciona varias veces, el hermano Julio. Antes no había la clase alta, la clase media y la clase baja. Solo habían dos, la alta y la clase baja. La clase alta se aprovechaba de la clase baja, o la clase pobre, por decirlo así. Los ricos, como hoy en día, se aprovechan de los pobres y sacaban ventaja. Y cuando sacaban ventaja, obviamente lo hacían para beneficio propio. Y muchos querían llegar a ser maestros para un beneficio propio. Como hoy en día, yo quiero estar al frente de una denominación porque aquí hay dinero. Puedo vivir una vida sin necesidad de ser truck driver, sin necesidad de tener una compañía. El dinero llega fácil. Y a eso es lo que Santiago quiere llegar a las personas que les está escribiendo la carta. Hey, ¿quieren ser maestros? Pero primero tienen que entender que sus raíces tienen que estar bien fundadas en las cosas del Señor. Porque tarde o temprano, usted y yo vamos a ser juzgados. Tienen que aprender a dirigir y no a destruir. Porque el versículo 1 dice al final, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y mucho se le demanda. Gracias, hermana. Entonces, Santiago es el punto exacto en los primeros versículos del capítulo 3. Si no estás fundado bien, tú no puedes ser maestro. Santiago no está en contra de que nosotros seamos maestros o quien quiera ser maestro, pero primero tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Trabajar para el Señor no es un juego, es una gran responsabilidad, pero debemos de verla no solo como responsabilidad, sino que debemos de verla como una oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a transmitir todo esto que Santiago quiere? Y esta es la última parte del capítulo 3 y el tiempo casi se nos fue. Hay un contraste en el versículo 13 al 18 entre dos clases de sabiduría. La sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. Versículo 13 al 18 dice esto: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre,
Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 16. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Santiago estará en contra de la sabiduría? No. Pero el detalle está aquí. Tú quieres ser maestro, y ya le dije, no significa que el que sea maestro, el que está aquí al frente, es el único que es maestro o líder de la iglesia, sino que todos somos líderes en nuestras iglesias. Usted y yo, por igual, tenemos que depender de la misma sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago menciona aquí ciertos puntos o ciertas características de aquellos que poseen la sabiduría de lo alto. Y primeramente dice esto: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermano, una persona que tiene la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios, el primer punto que usted va a ver es esto: lo va a ver reflejado en sus obras. Porque lo hace como si fuera para el Señor. Nunca lo hace para sus propios beneficios. En cambio, la persona que opta por una sabiduría terrenal, que vive la sabiduría terrenal, siempre va a buscar sus propios beneficios. Y nunca va a mostrar esos frutos que tiene que mostrar un verdadero cristiano. ¿Cuál sabiduría estaremos practicando cada uno de nosotros? No me responda, eso lo sabe cada quien. Es una respuesta muy personal. Pero en aquel tiempo, volviendo al contexto del capítulo 3, las personas que querían ser maestros solo tenían una sabiduría, lastimosamente. Y al estudiar el libro de Santiago, la carta de Santiago, vamos a ver esto. Desde el capítulo 1 hay un pequeño problema. Las personas que ya son miembros de la iglesia están trayendo algo a la iglesia. Lo de afuera, el mundo. Si vimos o analizamos el capítulo 2, Santiago se refiere a la mirada, a la forma de pensar, cuando vemos a alguien que entra a nuestra iglesia. Muchas veces no olvidamos o no dejamos las cosas que aprendimos afuera o que aprendimos en una denominación. Aquí Santiago está tocando el punto de cómo nosotros nos expresamos. Muchas veces no nos hemos olvidado de las cosas que aprendimos afuera y queremos traerlas a nuestra iglesia. Ahora, el punto de la sabiduría, viene Santiago y les dice a las personas que querían ser maestros: ustedes solamente tienen la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal. Y para poder ser maestros, tienen que tener la sabiduría que viene de lo alto. Porque lo van a mostrar a través de sus obras. Y a través de los frutos que ustedes van a ir mostrando poco a poco. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, benignidad, templanza. Fe, Brincadito, pero ahí va el hermano. Son esos frutos que debe mostrar un verdadero cristiano que realmente posee la sabiduría de lo alto. ¿Cómo vamos a aprender la sabiduría de lo alto? ¿Cuántos de nosotros estudiamos la palabra del Señor? Yo no le estoy diciendo pase leyendo la Biblia todo el día. Si puede y tiene el tiempo, qué bueno, lo felicito. Hay muchos hermanos que confunden esta sabiduría con saber muchos textos bíblicos en su cabeza. Y se los repiten y se los repiten y se los repiten. Saben muchos versículos, que bueno, tienen buena memoria. Pero pregúntele, explícame ese versículo, ¿qué quiere decir? No le pueden explicar el versículo, porque solo tienen buena retención. Yo siempre he tenido problemas por eso. Yo le he dicho muchas veces al hermano: ¿por qué no me explicas el versículo? No me digas tantos versículos, explícame el versículo. Es que la Biblia es clara.
Sí, la Biblia viene en páginas blancas, está clarita la Biblia, pero yo quiero que me expliques el versículo. Hay hermanos que no lo pueden explicar. ¿Sabe por qué? Porque realmente no se alimentan de la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría requiere nuestro tiempo. Porque cuando usted aprende, usted utiliza otra vez este miembro, lo saca para afuera. Porque lo que aprendió, lo enseña, porque Dios se lo permite. Ahora, el versículo 13 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Las personas querían ser maestros por una sola razón. Querían verse beneficiadas ellos mismos. Pero lastimosamente, solo tenían sabiduría humana. El capítulo 4 comienza de esta manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí voy a cambiar una palabra, ¿ok? No es de vuestros deseos, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Aquí le hago la pregunta. Y el que me conteste, yo le doy el libro. ¿Qué era lo que pedían las personas que querían ser maestros? ¿Y por qué? ¿Qué era lo que pedían las personas que querían ser maestros? ¿Y por qué? La Biblia no lo dice. Pedían cosas para disfrutar en la carne. Ok. Pero ¿qué era lo que ellos realmente querían? Poder. Fama, Pero ¿qué era lo que necesitaban? Dinero. envidias, ¿Qué dijiste tú, tío? ¿Sabiduría de cuál? de la baja. ¿Qué sabiduría necesitaban ellos? De lo alto. De Dios. Ella ya le ayudó. ¿Para qué la necesitaban? Para ser guiados con la sabiduría. Lea bien el versículo. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ok, ya llegamos a un punto. Estaban pidiendo sabiduría de lo alto, pero ¿por qué la estaban pidiendo? Si ellos tenían sabiduría de lo alto, ellos podían hacer las cosas a la manera que a ellos se beneficiara. La Biblia en sí no lo iba a decir. Tenía que leer el contexto de todo lo que estábamos viendo. ¿Qué dijo el hermanito? Pero creo que nos tocó un pedacito a cada uno, hermano. Todo. Pues, Lo que tiene que hacer el 50% para ella, porque tiene conocimiento. Después y repartir la cosa. Pártalo en 3 pedazos, hermano. ¿Qué respondió, hermano? Le hago una pregunta. ¿No es lo mismo que está pasando hoy en día? Que supuestamente las personas quieren y tienen sabiduría de lo alto, pero es para su propio beneficio. Ellos no buscaban ser maestros. Para jactarse. Gracias, esa era la palabra. No buscaban ser maestros para instruir al pueblo de Dios. Ellos buscaban ser maestros para su propio beneficio. Usted lo dijo, fama, porque ellos tenían únicamente la sabiduría terrenal, pero sabían que necesitaban la otra sabiduría para poder hacer lo que los demás hacían, pero no lo hacían por amor al Señor, no lo hacían por amor a la obra, lo hacían por amor a ellos mismos. Exacto. Es lo mismo que pasa hoy en día. Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, capítulo 1, versículo 5, pídala a Dios. ¿A quién cree usted que se la estaban pidiendo? No se la estaban pidiendo a Dios, porque no tenían ese conocimiento básico de saber de que la sabiduría que viene de lo alto viene de parte de Dios. Usted y yo, si no estamos llenándonos de la sabiduría de lo alto, recordemos una cosa, nos podemos llenar de la sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para poder servirle a nuestro Dios, para que podamos frenar nuestra lengua y podamos dirigir al pueblo del Señor de la manera correcta. Y vuelvo al punto, los que están allá sentados, para que se den cuenta que la persona que está aquí adelante les está diciendo la verdad o les está diciendo una fábula o una mentira. No significa que solo el líder, no significa que solo los diáconos,
son los encargados de la iglesia, son los líderes de la iglesia. Todos por igual tenemos el mismo trabajo por hacer. Porque el día de mañana, y voy a poner de una manera tosca y fea, el brother se lo llevó el Señor, el brother se lo llevó el Señor. A mí me llevó migración, no sé, va, pero nos vamos todos. ¿Usted va a permitir que el que venga y se ponga aquí enfrente de usted le esté predicando fábulas o mentiras? No lo puede hacer. Usted tiene que defender su creencia perfecta. Primero, es un nacimiento correcto. Segundo, es una fe correcta, y eso lo vimos en el capítulo 2. Y 3, es una sabiduría correcta, la sabiduría que viene de lo alto. Mientras la persona no haya nacido de la manera correcta, no posee ni una fe correcta y no puede poseer una sabiduría correcta. Son 3. En cada uno de los capítulos vemos algo diferente, pero las 3 van unidas. Las personas querían ser maestros para sus propios beneficios, no para el beneficio de la obra del Señor. Versículos 7, 8, 9 y 10, encontramos algo que se refiere al arrepentimiento. No se lo voy a leer, el tiempo ya se fue. Cuando usted y yo fallamos, hermano, si usted y yo ofendemos a un hermano, no tenga miedo en llegar y decirle, hermano, perdóname. Es mejor pedirle perdón que vivir toda su vida en una enemistad con su hermano o con su hermana. No importa lo que le haya dicho. En ocasiones se nos van a salir expresiones que no queríamos decir, pero lastimamos al hermano, lastimamos a la hermana. No fue mi intención, pero lo lastimamos. No tiene nada de malo llegar y pedirle perdón. Recuerde, aún vamos a fallar espiritualmente, pero ¿qué nos dice nuestro Señor? Que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si nos arrepentimos de verdad, ¿qué le estoy diciendo? No va a ir donde el hermano y le dé la mano. Perdóname, ojalá te lo haga otra vez mañana. No, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque si la lengua nos puede ayudar para dirigir, también nos ayuda para destruir, y eso trata el versículo 11 y 12 del capítulo 4. Cuando usted juzga a su hermano, recuerda lo que le dije en una predicación, no solamente está juzgándolo a él. Si él es parte de un cuerpo, o una iglesia, ¿la iglesia a quién le pertenece? Usted está hablando mal de Cristo, porque Él es miembro de la iglesia de Cristo. ¿Quién es el único que puede juzgar? El versículo 12 lo dice, el Señor. Usted y yo no somos dignos de juzgar absolutamente a nadie. Usted y yo somos dignos únicamente del infierno, pero usted y yo hemos sido privilegiados de poder estar al frente en una iglesia, de poder transmitir su palabra, de poder participar de unos emblemas que nos recuerdan cuánto el Señor nos amó. Y hemos sido privilegiados que con nuestra lengua podamos anunciar el Evangelio a quien necesita salvación. Preguntas, comentarios, díganlo antes que terminen de venir los niños. Una última oración. Nos vamos. El hermano Nilsson dice que mañana va a partir en 3 el libro y les va a tener una página a cada uno. No se preocupe, vienen más libros en camino, así que No, estoy jugando, hermano. usted busca la respuesta que van a hacer un libro. ¿Quién se llevó el otro? La hermana Marta. Hoy ni el pastor me respondió, yo pensé que el pastor me iba a responder así, fíjense. Pero el pastor general no nos quiso responder. Se quedó callado. Tiene mucha Sí. biblioteca. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Pregunten. Porque dice ahí que no se puede decir nada. En otro versículo dice que hay que Ah, examinar los espíritus. Probar. probar. ¿Qué versículo me está hablando? Yo no sé. Yo solo sé que ahí está. Porque como dice el hermano, posiblemente examinando los espíritus se puede saber si las cosas están bien. No solamente pues como el pájaro que le mete en la cucharada y come y bebe, pero si lo examina, pues es otra cosa.
Pero si está en lo que yo estoy. Yo pienso al juzgar, dice juzgar. Exactamente dice al Juan, hablar de que dice Oh. los dos juzgar, es como cuando un hermano, con respecto a lo que está diciendo en la vida espiritual, Ujú. se está discutiendo, se está juzgando. Hay Pero juzgamiento. en realidad nosotros en la vida secular criticamos. Ya. Juzgar porque el que único que juzga Es Dios. los jueces. Ellos Bueno. sí dicen. Ok, sí. Por eso, incluso el día martes que estudiamos ese tema con el hermano Julio, por eso no quise meterme más de lleno, porque él lo explicó el martes. Hay dos clases de maneras de juzgar. Hay una clase buena, como usted lo acaba de decir. Aún en la vida espiritual, no es que lo estemos juzgando, sino que estamos en una conversación de que algo tal vez está de cierto modo incorrecto y lo podemos mejorar. Discernir algo que Dis- veamos. ajá, exacto, la palabra que dijo el hermano. Discernimos lo malo para traerlo a lo bueno. Esa es una manera muy buena de juzgar. Pero lastimosamente tenemos la tendencia como seres humanos que juzgamos al otro hasta por lo que dice, por lo que habla y por cómo viste. Esa ya es una manera correcta de juzgar. Porque a mí de qué me sirve juzgarlo a usted por cómo se viste, cómo se ve. Lo correcto sería aprender a ver las personas, como lo que dije la semana pasada. Alguien entra, no importa cómo venga, vestido. No importa que no traiga absolutamente nada económicamente, lo importante es que está aquí. Esa persona vale lo que vale, un alma para Cristo. Y eso es lo importante. Y no olvidemos que sí, Dios juzga, ¿verdad? Pero también pues la palabra nos juzga, y es la palabra de Dios, es lo mismo. Es más, en aquel día vamos a ser juzgados por la palabra, dice el Señor. Así que de igual manera, cuando necesita la palabra de Dios, es Dios el que está juzgando, no somos nosotros los que están impartiendo la palabra de Dios. Pero lo que diga la palabra de Dios Es lo correcto. que debe de hacerse y Y también el 4 termina con diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es Pecado. Sí, así termina. Bueno, los niños ya vinieron, no quiero que se enojen conmigo. Recuerdo al hermano, ¿cómo se llamaba el hermano que se nos fue? Hermano Diego. Cuando se emocionaba eran las 11:20 y a las tripitas ya me hacían, hermano, ya me quiero ir. Así que vamos a hacer una última oración. Y primero Dios nos veamos en la tarde, este mismo día. Dígame, hermana. No de la clase. El próximo domingo en la tarde tenemos desayuno en la cena. La vez pasada se acuerdan que trajimos avena, yogur y todas esas cosas. Entonces, este domingo lo vamos a tener otra vez después del servicio de la tarde. El próximo domingo, El próximo domingo, si es domingo. primer domingo del año. Traigan sus desayunos para cenar. Muy bien. Hermana María, solamente con los hermanos, ¿verdad? pupusas. Mamá, pastelitos. Tolito. Oye, Pero en la tarde. en la tarde, ok. Gracias, hermana. Vamos a orar para que podamos quedar despedidos y nos vamos, ok. Tengo hambre. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de usted en esta hora, agradeciéndole por ese amor perfecto que usted tiene para con cada uno de nosotros. Gracias por darnos ese regalo de la salvación a nuestras vidas, ese regalo de la vida eterna, pues reconocemos que somos indignos de merecerla, pero fue su Hijo el que llevó nuestros muchos pecados, clavándolos de una vez y para siempre en esa vergonzosa cruz. Ahora tenemos el privilegio de llamarle Padre, formamos parte de su familia, podemos estudiar este libro precioso que usted nos ha dejado, esta sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos a vivir rectamente, ser dirigidos por esa sabiduría y así poder hacer las cosas que a usted le agradan. Amén. Y así poder mostrar a aquellos que nos miran con nuestros ejemplos que realmente hay un Dios que cambia nuestros corazones, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar y que no se refiere a esos cambios, a cambios materiales, riquezas materiales, sino riquezas espirituales, porque un día vamos a contemplar su gloria, su grandeza y podemos estar con usted por una eternidad. Queremos encomendarnos en sus manos al salir de este lugar, llévenos con bien hasta nuestros hogares, guárdenos, cuídenos y si es su voluntad, en la tarde poder estar aquí otra vez más y poder estudiar una vez más este libro precioso. Le damos las gracias y quedamos a su especial cuidado en ese nombre santo y precioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.